Sí, Sánchez se jugaba hoy su continuidad y la de su legislatura. No porque se vaya a resolver hoy, como es evidente que no va a pasar, sino porque la fortaleza o la debilidad con la que salga va a marcar o puede marcar el tiempo que le queda como presidente del Gobierno y como quien tiene el mando de un adelanto electoral. Ha dejado dos mensajes, ha intentado hacer un discurso corto, 40 minutos, voy a contarlo todo. Esas explicaciones han faltado, se lo recordaba el Partido Nacionalista Vasco, porque José Luis Ábalos, que es una pieza clave como exsecretario de Organización, como ministro de Transportes, como el foco donde se pudieron cobrar las presuntas mordidas de esta trama también de Santos Cerdán, merecía una explicación con más detalle. Lo ha hecho con Santos Cerdán, ha explicado cómo entró en el partido y cómo le ha traicionado, fracasado, convenza quien convenza. Los socios se mantienen, el apoyo es firme, pero los avisos también están ahí. Esquerra Republicana le ha mandado un aviso y que no nos confunda el tono bajo del Partido Nacionalista Vasco. Fue clave en el 2018 y es clave ahora también. Su desnudez nos afecta a todos, me parece que es un mensaje contundente. Y le daba las tres alternativas además. Ojo, a ver si va a tener que retirarse o convocar elecciones, porque va con una hoja de parra, es débil. Porque el PNV se ha abierto esa posibilidad. Dimita usted, pero no convoque elecciones y que alguien le sustituya. 11:29 minutos. Volvemos enseguida. No ha habido... Sí, los socios no han improvisado esta mañana. Llevaban las posturas trabajadas, pensadas, se han reunido cada uno con sus direcciones de grupo. Y Pedro Sánchez gana tiempo, efectivamente, recupera un poco de aliento, tiene el apoyo sólido de Sumar y de Esquerra. Podemos y Compromís, que por algo Agedamicó salió de Sumar hace pocas semanas, son los partidos más duros, pero ojo, no verbalizan ni piden elecciones ni piden una cuestión de confianza. Están criticando el fondo del discurso, reprochan que no hay suficientes explicaciones, pero a una masa de bloque de investidura que decía que todo era insuficiente, ha reducido Pedro Sánchez esos partidos que ya no le están criticando que no haya llegado un poquito más lejos. Yo sigo insistiendo en que la clave está en el Partido Nacionalista Vasco, en que ha mostrado insatisfacción y le ha dado alternativas que, si hoy no van a estar sobre la mesa, si no da las explicaciones suficientes, pueden llegar a corto plazo. Y hoy estoy con el análisis de Lucía Méndez, Diario El Mundo. Yolanda Díaz le ha salvado este match. Te pido 20 segundos. Ainhoa Martínez, Pilar. Sí, yo por dureza entiendo otra cosa. Yo a esto lo llamaría el barrizal Feijóo. Mientras pide decencia a Sánchez, le replica con a qué prostíbulos ha ido y a qué prostíbulos ha bebido usted. La centralidad también son las formas y las ha abandonado en 20 segundos. Se lo pone muy fácil al PNV porque esto no les atrae, les hace salir corriendo. En un discurso que, por cierto, el destino ha hecho que la cámara enfoque un segundo a Floriano, que es el que destruyó los discos duros, en 20 segundos Feijóo se ha cargado un discurso que podía atraer a los socios que necesita para una posible moción de censura y para un plan de gobierno. Esto es el barrizal Feijóo. Alberto Ibáñez, ahora mismo Compromís en directo, le escucho. Tiempo que nos quede. Entonces, si no escala y esto se queda aquí, ¿las explicaciones de hoy son suficientes y puede continuar la legislatura o no? Da igual el pleno, o sea, al final ustedes saben perfectamente que da igual, las palabras dan igual, lo importante son los hechos. Y si se puede seguir legislando a favor de la gente y esto no va más y al final no estamos frente a la vuelta del PSOE, ¿por qué no seguir? ¿Con escalar a qué se refiere? ¿Dónde está el límite? Pues que no estemos frente a un caso de financiación ilegal del partido, como pasó con el Partido Popular, sería bastante coherente. Si se echó al Partido Popular por un caso de financiación irregular del partido, pues ¿por qué no el PSOE? Gracias. Gracias. Pilar Velasco, atención, no le ha gustado la segunda réplica del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez. Dice que eso del y tú más no vale. Claro, le pedían explicaciones y les pedían dónde va a ir el barco de la legislatura, por seguir con la metáfora náutica del presidente, y eso pasa fundamentalmente por lo que ha dicho Rufián. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde puede llegar esto? Y si hay novedades. La comparecencia de hoy iba de dos cosas, para gobierno y para oposición. A Pedro Sánchez armar y mantener unido y con pegamiento el bloque de investidura. En cuanto a Feijóo, desarmarlo, que de eso va la mayoría de gobierno. Pedro Sánchez sí sale con el apoyo de los socios, condicionado a las novedades judiciales de peso que puedan salir, pero es que Feijóo sale en el mismo punto. No va a depender de su discurso, de su programa político, va a depender de las novedades judiciales, porque en una oportunidad para haber sabido leer el discurso de Junts, incluso, que ha sido crítico con Sánchez, o el del Partido Nacionalista Vasco y haberle sabido atraer, Pilar, que ha sido muy duro. Un momentito, Óscar Ortiz ahora mismo con Óscar López. Decían en que la legislatura aguante hasta dos, ¿no? Porque tenía el suegro sabiniano que se... Gracias. Es evidente que esta vez no ha querido responder Óscar López, luego lo vamos a escuchar. Perdona, Pilar.
Claro, digo que Feijóo, que podía haber utilizado este discurso para haber atraído a los socios más críticos con Pedro Sánchez, que son el PNV e incluso Junts, lo que ha hecho es, y vuelvo a citar al PNV, hacer un discurso en el que traspasa una línea roja que mete la vida de familiares, el suegro de la mujer de Pedro Sánchez, fallecido y muerto, y traspasa esa línea roja. Cuando dice el Partido Nacionalista Vasco, es una educación política impropia de este Parlamento, impropia de un líder que quiere gobernar este país. Por tanto, también se queda como está. Óscar Ortiz, con el otro Óscar del Gobierno, Óscar Puente. Estamos en directo en La Sexta, ministro. Preguntarle, ¿salen más aliviados tras esto? Siento mucho no poderte atender porque viene un pseudo periodista por ahí. Venga, hasta luego. ¿Por los retrasos del AVE? Bueno, pues Óscar Puente, que no quería responder porque sabía que iba a aparecer lo que él ha denominado un pseudo periodista y no quería, digamos, emborronar sus declaraciones. 1 y 37 minutos. Simón, espera un momentito, yo creo que es importante porque antes estaba Pilar Velasco. Venga. La intervención del presidente del Gobierno, el y tú más. Vamos a ver una selección, porque claro, Pedro Sánchez ha ido a saco absolutamente con el y tú más del Partido Popular. Ha señalado a Aznar, a Rajoy, a Feijóo, a Juanma Moreno, a Alfonso Fernández Mañueco y a Isabel Díaz Ayuso. El Partido Socialista, 3 investigados por una trama de corrupción. ¿Sabe cuántos tiene el Partido Popular a día de hoy? Tiene 200 cargos. ¿Y qué entregó el señor Aznar cuando dejó el gobierno? 34 casos de corrupción en los tribunales, más de 1.000 millones de euros robados y una foto que compite con la de las Azores en los rankings de la infamia. El gobierno más corrupto de la historia democrática de España. Y conviene recordar, señorías, que la caja B del Partido Popular no la inventó Luis Bárcenas y el misterioso M. Rajoy. Lo inventaron Rosendo Naseiro, Francisco Correa, Eduardo Zaplana. El ejecutivo de M. Rajoy tampoco se quedó corto. 60 casos investigados por corrupción, 1.400 millones de euros bajo sospecha y 1.236 cargos implicados. En fin, ríanse ustedes de la banda del profesor. Es que el Tribunal Supremo, a día de hoy, cifra en 5 millones de euros sustraído por Cerdán, Ábalos y Koldo toda esta trama. ¿Recuerda cuánto dinero se llevaron los de la Gürtel según la sentencia en firme? 123 millones de euros. La cláusula Quirón. Ustedes anuncian que si gobiernan van a introducir una reforma a medida para salvar al novio de la señora Ayuso. Usted lleva 25 años conviviendo, consintiendo y auspiciando las corruptelas del partido, que es el más condenado por casos de corrupción de la historia democrática en nuestro país. Señorías, y esto no es un y tú más, es la doble moral de siempre del Partido Popular y la ley del embudo. Pablo Simón, ha ido brutal, durísimo, tirando del pastel. Dice las hemerotecas, señorías, lo dicen los datos. Y lo dice, por cierto, hasta el propio señor Feijóo. Y a degüello con la corrupción del Partido Popular, tapada, dice por Feijóo, 123 millones de la Gürtel frente a los 5 de la trama Cerdán, Ábalos, Koldo. Una doble moral en virtud de la cual yo tenía que saber todo lo que hacía el señor Cerdán a espaldas del partido, pero en cambio el señor Rajoy no podía saber que los sobres que recibía eran ilegales. O que usted no podía saber que el tipo con el que vereneaba e iba a paraísos fiscales y salía a navegar los fines de semana, pues no era sino un narcotraficante, precisamente el narcotraficante más famoso de Galicia. De todos los que estamos aquí, señor Feijóo, de todos los que estamos aquí, el único que ha mantenido una relación estrecha con un delincuente condenado es usted. Y ojo, puya para la corrupción también de Felipe González. El gobierno de Felipe González, señorías, hizo grandes cosas por nuestro país. Pero por desgracia, su gestión también sufrió el zarpazo de la corrupción. Dio lugar a España en el mundo y en Europa. Pero por desgracia, en materia de corrupción, no fue perfecto, no fue infalible. Corrupción del Partido Popular, corrupción de Felipe González y dardazo para Ayuso y su pareja. Qué descaro, dice Sánchez. La cláusula Quirón aparece en la página 34 de la ponencia del Partido Popular, que es defender a los corruptos. Vamos, en cristiano, ustedes anuncian que si gobiernan van a introducir una reforma a medida para salvar al novio de la señora Ayuso. Eso es lo que ustedes han aprobado este fin de semana. Y luego hablan de autoamnistías. Es que el descaro es total. Pero qué despropósito, señor, qué descaro, silencio, qué desvergüenza y qué ley del embudo. Y elecciones en 2027. Pilar Velasco, tu titular después de este pleno.
Pedro Sánchez ha ampliado su umbral de resistencia, nadie se mueve, mantiene el apoyo de los socios, pero todos ellos han lanzado duras críticas y sobre todo la pregunta de ¿esto es suficiente? El apoyo va condicionado después de hoy al si esto escala. Las acusaciones han sido graves también. Esquerra decía, si esto escala habrá que ir a elecciones. El PNV decía, si no da más explicaciones, elecciones, moción de confianza, que se aparte el presidente. Bildu ha dicho, esto es muy grave. Y Sumar, es verdad que ha aunado ese discurso al electorado progresista, apelando a, tenemos que salir de este bache, la corrupción nos indigna, pero la derecha no queremos que gobierne. En cualquier caso, esta comparecencia del 9 de julio puede permitir a Sánchez salvar una legislatura caliente de aquí a otoño, pero el condicionante de si esto escala es una amenaza permanente que hoy no resuelve. Mónica García, la ministra, Más Madrid y Sumar, pasillos de